Nuevamente bienvenidos estudiantes del tercer año. En esta oportunidad nuevamente les habla el profesor Jesús Sánchez y hoy conversaremos un poco sobre lo que es la función lineal que ustedes ya debieron haber investigado la parte teórica. Entonces, recordemos que una función tiene un conjunto que tiene una serie de elementos que está relacionado con otro conjunto que tiene otra serie de elementos. A veces los elementos pueden ser los mismos, a veces no. Entonces, cuando A está relacionado con D o un elemento del primer conjunto está relacionado con un elemento, solo un elemento del segundo conjunto, entonces eso lo llamamos función y lo denotaremos como f de x. No siempre será f de x, a veces lo podemos llamar g de x, h de x, no importa, pero regularmente en los textos lo llaman f de x. Entonces, el primer conjunto lo llamaremos dominio y el segundo conjunto o conjunto de llegada lo llamaremos rango. Esa es la parte teórica y como A está relacionado con D, yo digo que f de A es igual a D. Pero bueno, vamos a los ejercicios. En una función lineal donde el máximo exponente de la variable independiente es 1 y su representación gráfica es una recta. Es decir, la x cuando máximo debe estar elevado a la 1, no puedes tener un número distinto de 1 en el exponente. Veamos el ejemplo 1, f de x igual a x. Esta es la función más sencilla, vamos a sustituir los valores en x. Yo le puedo dar los valores que yo quiera a la x, en este caso yo elegí primero el valor 0 porque es bastante sencillo, entonces yo digo para x igual 0. Donde esté una x en la función yo voy a colocar 0. Entonces ahora escribo f de 0 igual a 0. Y ahora voy a hacer lo mismo pero para x igual 1. Es decir, donde está una x yo voy a colocar 1. Entonces digo f de 1 igual a 1. Puedo hacer una tabla y puedo seguir dándole valores a la x. Aquí le di los valores menos 1, menos 2, 2. Y voy a tener siempre valores como menos 1, menos 2 y 2. Pueden hacerlo si quieren en su cuaderno. Y los valores que le doy a la x es lo que llamamos dominio y los valores que le doy a la y es lo que llamamos el rango. O los valores que obtengo de ella, no se los doy, los obtengo. Es lo que llamamos el rango. Entonces, ponemos nuestra tabla de valores, como algunos textos lo indican. Entonces, cuando le di el valor menos 1 a la x, obtuve en y menos 1. Cuando le di el valor menos 2, obtuve el valor menos 2. Cuando le di el valor 2, obtuve 2. Cuando le di el valor 0, obtuve 0. Y cuando le di el valor 1, obtuve el valor 1. Entonces los valores de x son el dominio y los valores de y son el rango. Veamos cómo es el gráfico. Recordemos que la función lineal tiene como gráfico una recta. Y como ya hemos conversado antes, para graficar una recta solo necesito dos puntos. Entonces solamente voy a usar los dos puntos que hallé originalmente. Es decir, cuando le di el valor 0 obtuve 0 y cuando le di el valor 1 obtuve el valor 1 también. Entonces lo hago aquí en el plano cartesiano. Nótese que el punto A tiene coordenadas 0, 0 y el punto B tiene coordenadas 1, 1. Ya que tengo los dos puntos, simplemente lo que voy a hacer es graficar la recta. Es decir, hacer una recta que pase por A y que pase por B. ¿Sí? Entonces, ¿lo podemos hacer con todos los puntos obtenidos? Sí, podemos hacerlo con 2, 2, menos 1, menos 1 y menos 2, menos 2. Aquí está, se genera la misma recta. Y el primer punto lo llamé A, el segundo B, el tercero C, el otro D y el último E. Entonces, el dominio, como ya ustedes investigaron en su parte teórica, son siempre todos los valores reales. Yo a una función lineal le puedo dar cualquier valor real, cualquier número, y siempre voy a obtener un valor real. Entonces, el rango también siempre es real, es R. Entonces, corta en X, corta en Y en el punto 0, 0. ¿Sí? Aquí te lo puse con una flecha azul y una flecha roja donde corta en X y corta en Y en el mismo punto. Y es creciente. ¿Qué quiere decir creciente? Que mientras más sea el valor que yo le doy a la X, va a ser mayor el valor que voy a obtener en Y. Esta función la llamamos función identidad. ¿Por qué identidad? Porque bueno, cada valor que le damos a la X siempre tendremos el mismo valor de Y. Veamos un ejemplo similar al de la guía. Dice f de x igual a 0,2x menos 2. O sea, 0,2 que multiplica la x menos 2. Yo le voy a dar dos valores nuevamente a la x. Para x igual 0. Siempre le voy a dar valores sencillos. Para x igual 0. Entonces, f de 0 igual a 0,2 que multiplica 0. Donde estaba una x, yo pongo 0. Menos 2. Entonces, 0,2 por 0, 0. Menos 2,
menos 2. Entonces, cuando yo le dé el valor a la función 0, voy a obtener el valor menos 2. También puedo hacer para x igual 5. Entonces, f de 5, había una x al lado de la f entre paréntesis y hay otra x después del 0,2. Entonces yo escribo f de 5 igual a 0,2 que multiplica 5 menos 2. 0,2 por 5, 1, menos 2, el resultado es menos 1. Es decir, que cuando yo le dé el valor 5 a esa función, voy a obtener de vuelta el valor menos 1. Pueden hacerlo con otros valores. Yo aquí le di el valor menos 5, menos 10 y 10, y los valores de x siempre son el dominio, y obtuve menos 3, menos 4 y 0, y esos son los valores del rango. Pero recuerden que con solamente estos dos es necesario para hacer la gráfica. Entonces tenemos el punto 0, menos 2, que fue el primero que hallamos, y 10 y 0, que fue el segundo que hallamos. Yo puedo hacer mi gráfico. El primer valor es el punto A, que tiene coordenadas 0, menos 2, y el segundo valor es el punto B, que tiene coordenadas 10 y 0. Entonces yo lo que hago después de esto es graficar una recta, que aquí lo hice en rojo, que pasa por A y que pasa por B. Esta no es la función identidad, es otro tipo de función. Entonces el dominio y rango siempre es R. En nuestras funciones lineales siempre es R. Corta en X en 10 y 0. Y corta en Y en 0, menos 2. En esos puntos se los coloco aquí con una flecha roja y con una flecha azul, es decir, dónde cortó el eje X y dónde cortó el eje Y. También esta función es creciente. Nótese también que va hacia arriba, por lo tanto es creciente. Mientras mayor sea el valor que yo le doy a la X, mayor será el valor que yo obtendré de regreso en Y. Si tienes dudas hasta aquí, recuerda que estaré disponible vía WhatsApp de lunes a viernes de 2 a 4 y media. Si no regresamos a las asesorías, entonces estaré disponible también en las mañanas. Recuerda hacer los ejercicios y las actividades propuestas en tu cuaderno. Si tienes dudas, preguntas, sugerencias aclaratorias, recuerda poderme escribir. Complementa con la guía y resuelve los ejercicios propuestos. Investigue e indague. Hasta luego.